Bon dia, bona tarda. Ja estem acabant, així que un últim esforç que jo crec que val la pena amb aquesta taula que jo mateixa, quan la veia, deia, ostres, és tot un repte, perquè estem aquí portant, us estem fent parlar experiències diverses i llunyanes en termes territorials. Tenim amb nosaltres el secretari d'Habitatge de la Comunitat de València, l'Alejandro Aguilar. Tenim aquí a la Eva Tubío, que és regidora concejal de Vivienda de la ciutat de Cadis. Entenc que també des del mandat passat, o sigui que ja va per la segona legislatura. I també tenim aquí a Doris González, que ve de Xile, és a dir, estem més que contents, no podíem estar, de tenir una companya que ve de tant de lluny i d'un país que està vivint uns canvis que ens tenen a tots molt pendents, perquè és una veu d'esperança, ho heu de saber, vull dir, estem seguint el que passa a Amèrica Llatina, jo diria que no només a Xile, perquè estem amb Colòmbia, estem amb Xile, estem veient també a Mèxic, bueno, hi ha una il·lusió a Amèrica Llatina i hem d'estar molt a prop, i per això també aquesta idea de generar vincles més enllà del nostre àmbit català i estatal. Llavors jo quan pensava aquesta taula dius, bueno, i com ho presentes? Doncs en primer lloc, jo crec que una de les idees interessants d'aquesta taula és que estem fent que dialoguin no només persones que representen situacions diverses, sinó que representen diferents nivells de l'administració. Tenim l'Alejandro Aguilar, que ve del govern autonòmic, de l'àmbit regional. Tenim la Doris González, que és secretària executiva de Condominios, que entenc que ja ens ho explicarà millor, ahir ho va intentar amb mi, Condominios del Ministeri d'Habitatge de Xile, és a dir, tenim l'àmbit estatal i tenim l'àmbit local, que és la ciutat de Cadis, que com a ciutat de Barcelona, doncs, evidentment, ciutats també que hem estat molt juntes durant aquests anys que no han estat gens fàcils. Llavors, 3 nivells d'administracions, totes fonamentals per impulsar polítiques d'habitatge. I també un altre punt que a mi m'agradaria, i aquest seria d'alguna manera el tret de sortida, és que són 3 experiències de 3 llocs molt diferents, però que totes parteixen o tenen el punt comú que han estat governades durant molts i molts anys per partits de dreta, per partits que tenien una visió molt concreta de la política d'habitatge, que era, i ho dic perquè ho continuem sentint a la ciutat de Barcelona, que era aquesta cosa que l'hem sentit i la continuem sentint, de que si tu incrementes l'oferta, si tu fas que el mercat generi més habitatge, la cosa està resolta. Llavors jo recordo, jo vaig començar el meu activisme en matèria d'habitatge ja fa uns quants anys i jo me'n recordo com de València era l'exemple. València era l'exemple perquè a València es feien milers i milers d'habitatges i València estava de referència davant de moltes altres ciutats que feien poquet habitatge i el poc que feien a sobre era públic o social. València, capital d'aquest neoliberalisme d'impulsar l'oferta com a principal sortida a les problemàtiques d'habitatge, i a veure aquí l'Alejandro que ens pot explicar si el que es van trobar era semblant al que ens deien des de fora. També Xile, impressionant, o sigui, la cuna, l'exemple mundial de com s'havia de sortir de la pobresa era Xile, amb aquestes polítiques absolutament descarades de promoure la propietat privada per accedir a l'habitatge i com durant molt de temps, el pitjor és que en molts països vam mirar cap a Xile perquè era el que se'ns deia que Xile estava aplicant les normes del Banc Mundial, era l'alumne avantatjat a nivell mundial. Doncs a veure, des d'aquest ministeri, que a diferència dels altres companys, la Doris està recent arribada, com nosaltres vam viure a Barcelona el que significava també el 2015 arribar a un govern per part de gent que no teníem aquesta experiència de govern. Jo recordo, a veure què ens diu la Doris, molta angoixa, molta il·lusió, però també molta angoixa perquè el repte és enorme. Doncs si nosaltres a la ciutat de Barcelona estàvem angoixats, jo no vull imaginar-me com es deu sentir algú
des d'un ministeri d'habitatge de tot un país, a veure la Doris, i amb Cádiz igual, no? També una experiència de govern del PP i a més jo diria que Cádiz encara amb una dinàmica, a veure com ens ho expliquen, però una dinàmica també molt complicada perquè és veritat que Cádiz ja el 2015 fa un canvi i romp, no? aquest nou govern que intenta diferenciar-se del que havien estat les polítiques tradicionals fins a aquell moment, però molt rodejat i ara darrerament també colpejat per l'arribada d'un govern en l'àmbit autonòmic amb una ideologia de dretes o jo no sé si no podríem dir fins i tot d'extrema dreta. Llavors, com m'imaginava? La gent està cansada, la gent vol anar a dinar, llavors hem de ser molt dinàmics, molt intentar anar, a partir de tot el que ja s'ha dit, a situar idees, conceptes que ens facin acabar el foro amb il·lusió, amb energia, perquè ja està la situació prou dura com per sortir malament d'aquí. Hem de sortir amb ganes, amb il·lusió, que ens doneu idees de quines polítiques esteu fent per sortir d'aquesta situació. Llavors, per seguir l'ordre territorial, m'imaginava que el millor seria començar per l'àmbit local, que comenci la Eva des de Cádiz, després l'àmbit autonòmic i després ja l'àmbit estatal. Els hem demanat 10-15 minuts perquè després qui estigui aquí resistint pugui encara haver-hi uns minuts pel debat. Doncs, Eva, muy bien. Es porque tengo aquí mejor visibilidad. Yo había traído unas imágenes aquí. A ver si me lo pone. Bueno, pues buenos días. He traído unas imágenes, si me las ponen por ahí, por hacernos un poquito de resumen. Bueno, como sabéis, los que conocéis Cádiz, pues es una ciudad muy pequeñita, ¿vale? Tiene apenas 12 o 14 kilómetros y tenemos ahora mismo pues una población de 114.000 habitantes. Yo siempre solicito que en este tipo de jornadas de vivienda pues estemos representados también municipios medianos, pequeños, porque al final la política de vivienda se hace desde todos sitios, ¿no? Y es muy diferente, evidentemente, cómo se enmarca en ciudades pequeñas, no solo por la población a la que atendemos, sino por los recursos también, ¿no? Entonces creo que Cádiz es representativo de ese tipo de ciudades medianitas con una población que perdemos, como imagináis, hemos perdido 40.000 habitantes en los últimos 20 años y ahora mismo pues tenemos una población absolutamente envejecida y una población joven como el resto de ciudades que no accede a la vivienda, porque no tiene posibilidades de acceder la gente joven a la vivienda o a precios carísimos. Ahora mismo en Cádiz estamos como a unos 750, 800 euros el precio medio del alquiler, con lo cual es una bestialidad. Y aparte tenemos una presión turística, por un lado, enorme y una presión universitaria también que está haciendo, bueno, pues que la gentrificación y la expulsión de la ciudadanía, bueno, de una manera ya alarmante. Al mismo tiempo tenemos, como es pequeñita, pues tenemos una ciudad bastante densa, ¿no? Tenemos mucha densidad de población. Y contamos todavía pues con infravivienda, o sea que una situación en general era muy complicada. Cuando entramos en el ayuntamiento, en el 2015, pues nos encontramos efectivamente, como dice Vanessa, que el partido anterior, el Partido Popular, se había llevado 20 años gobernando y había realizado políticas de venta de vivienda, que es lo que se hacía en España durante muchas décadas. Se hizo política de vivienda protegida en venta, con lo cual muchas de las viviendas ya estaban fuera de esa protección y estaban nuevamente en el mercado y en la especulación, en la vivienda turística y demás. Y al mismo tiempo, toda la que era de parque público muy antigua, aquella que era muy antigua, como no se rehabilitaba, pues también se ponía a la venta. Entonces, de las primeras medidas que tomamos, pues dejar de vender la que había de anterior y, por otra parte, construir solo vivienda en alquiler. Empezamos con la social por darle una prioridad a las familias más vulnerables y luego ahora ya estamos haciendo también promociones, mucha promoción de vivienda asequible para jóvenes porque entendemos que la juventud efectivamente necesitamos darle ese impulso, ¿no?
cuando escuchamos decir a otros partidos políticos, y perdonadme, yo soy representante político y por tanto tengo que hablar de política sí o sí, cuando escucho a otros partidos políticos hablar de que le importe de la juventud, realmente no le puede importar. O sea, si hay un partido que defiende el que no haya ningún tipo de regulación, el que no haya ningún tipo de limitación a la vivienda turística o el que directamente defiende la especulación, evidentemente no está defendiendo y no está protegiendo a la juventud. La está hundiendo literalmente, porque esa juventud no va a tener posibilidad de independizarse a menos lo que están haciendo ahora, que por desgracia lo estamos normalizando, que es vivir en habitaciones. O sea, porque yo recuerdo que cuando yo era jovencilla, sí, tuve la ocasión de vivir con algunas amigas de manera voluntaria un tiempo de mi vida. Pero hoy no, ¿no? Hoy se vive en habitaciones y lo normalizamos y se pagan 400, 500 euros por una habitación, no solo con 18 años, sino con 20, con 25, con 30. Es realmente alarmante. Es para de verdad salirnos a la calle y tirarnos a la calle. De verdad, y la importancia, ¿no? Ayer también se nombraba la importancia de los movimientos de los sindicatos de inquilinos. Antiguamente era la PAS, ¿no? Hoy día son los sindicatos de inquilinos y frente a esa burbuja de alquiler que estamos viviendo y frente a los desahucios que estamos viviendo, pero creo que tiene que ser mucho más genérico, no solamente las asociaciones, el movimiento social, tiene que ser un movimiento global de la ciudadanía, de que nos estamos encontrando con que nos están echando de nuestras ciudades y nos tenemos que plantar directamente de alguna manera porque nos toca muy de lleno a nosotros y a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros próximos sobrinos. Hay que salir a la calle. Y otra de las cosas un poco que defendíamos era como es verdad que de la vivienda parece que sigue perteneciendo como al ámbito privado, ¿no? O sea, la sanidad consideramos que es público, la educación consideramos que es pública, pero la vivienda sigue muy en el margen de lo privado, bueno, pues de los mercados. Y por lo tanto ahí tenemos pocas posibilidades de rascar, ¿no? Cuando creemos que si es un derecho tiene que ser un sistema público con la misma fuerza, con los mismos recursos, con la misma continuidad que tiene la educación, que tiene la sanidad, y ahí tendremos que luchar por considerar y organizar ese sistema que sea permanente y que no esté sujeto a los vaivenes electorales, porque también, como sabéis, de poco sirve que en Cádiz ahora mismo estemos haciendo mucha vivienda social o vivienda asequible si mañana puede ser que llegue otro partido, ¿no? Y que nos haga como nos hizo la Ana Botella en Madrid, ¿no? Y de pronto venda, aquí creo que contasteis ayer que está limitado el que las ventas de vivienda protegida, pues encontrar leyes y fórmulas para que eso que estamos haciendo de generar un parque público lo suficientemente amplio como para que controle, aunque sea mínimamente, el mercado y no nos disparen los precios en las ciudades, que se mantenga y que no venga mañana alguien y lo pueda vender y volvamos otra vez al mismo círculo vicioso, ¿no? Sabemos que Viena no hizo las viviendas que tienen, no las hizo en una década. Viena tardó varias décadas en construir ese parque público de alquiler. Necesitamos tiempo y necesitamos una protección para que lo que se haga se mantenga. Bueno, algunas experiencias que hemos hecho, bueno, me he soltado ya todo y no he pasado de la primera, ¿vale? O sea que está bien, me suele pasar. Pero bueno, esos son un poco los datos que os he ido contando, ¿vale? Si me pasáis a la siguiente. Bueno, algunas de las líneas de actuación que estamos haciendo, que básicamente pues es construir, como digo, vivienda social y vivienda de alquiler. Y tenemos algunos proyectos así más destacados. Tenemos un Horizon 2020 que nos han dado, que es un demostrador para clima cálido, es un proyecto de eficiencia energética para conseguir el consumo casi nulo en un edificio de viviendas sociales. Son varios proyectos en Europa. En el caso de Cádiz es el único donde son para viviendas sociales, con lo cual está bastante interesante. Y luego estamos echando, bueno, como en todos sitios, estamos echando bastante manos de la imaginación. Estamos transformando oficinas en alojamientos transitorios, buscando fórmulas siempre de alternativas y habitacionales para las familias que tenemos en riesgo en la ciudad, que como imagináis, pues son muchísimas. Estamos también con la generación y la creación de cooperativas de cohousing para la posible cesión de uso del suelo, pero como bien ha comentado también el compañero de la mesa anterior, eso es una experiencia en Cataluña, el resto en España no se está dando ese tipo de experiencias, muy poco en
y todavía le hablas hoy día a los interventores y a los secretarios de eso y bueno, y se les eriza la piel, ¿no? Porque qué error, ¿no? Pero bueno, creemos que por ahí tenemos que ir y estamos generando por lo menos cooperativas que se están creando para acceder a ese tipo de posibilidad. Por otra parte, sí hago un pequeño inciso, como habéis estado hablando también de los NECs, igualmente Andalucía es otro paraíso, digamos, es otra historia. En las líneas de las 6 líneas de los NEC, directamente han sacado una, que es la de barrio, otra que es la de construcción en alquiler, que ahí de todo lo que se ha sacado en Andalucía, la mitad se la ha quedado la propia Junta. O sea que el resto de los ayuntamientos nos hemos tenido que repartir la otra mitad, porque básicamente se han apropiado ellos de la mitad. Pero luego, además, el resto de las líneas, el de rehabilitación de edificios en eficiencia energética y demás, la han sacado y la han vetado solo a los particulares. O sea, la vivienda pública, los ayuntamientos, las administraciones generales, no podemos concurrir. O sea, que es escandaloso porque se la han quedado solo. Oye, y que ojalá que haya mucha ciudadanía que la solicite y realmente se cubra toda esa cantidad de dinero. Pero puede ser que no lo haya, como bien han comentado, porque no es fácil, que ellos tienen también que hacer un desembolso. Con lo cual puede ser que se pierda mucho dinero porque no nos han dado la posibilidad a las administraciones de solicitarlo y a la vivienda pública en general. Bueno, no tengo palabra para describir esto, como podréis imaginar. Aparte de que hemos sido de los últimos, aparte de que el bono de alquiler joven hemos sido la última comunidad en sacarla y bueno, y por supuesto la posibilidad, porque Cádiz presentamos 10 proyectos a de construcción de alquiler asequible. 5 era en vivienda nuestra, en suelo nuestro y demás, y las otras 5 eran para la colaboración público-privada, de sacarla a un tercero para alquiler asequible de 50 a 75 años, esa modalidad. No nos la han concedido y creemos que en Andalucía, bueno, porque tampoco sabemos bien, porque por temas de transparencia no nos dan esa información, creemos que no ha salido ningún proyecto de ese tipo. Ninguno, de cesión de uso para alquiler asequible. En fin. Bueno, cuestiones que quería comentaros así. Si queréis pasamos. Bueno, estos son son pequeñas fincas. Nosotros, como os digo, teníamos todavía muchas infraviviendas y hemos estado haciendo, ve pasando si quieres, pequeñas fincas de rehabilitación, que son a lo mejor 15, 20 viviendas, 30 viviendas, ese tipo de construcciones. Este es el proyecto que os comento, que es de Marañón, que es el proyecto europeo de demostrador de clima cálido, que bueno, tiene una serie de técnicas. Estos son alojamientos, los cambios de oficinas para alojamientos. Bueno, en definitiva, he querido traeros un poco un resumen. Esto también estaban haciendo ya, ahora queremos ya meternos en rehabilitación de barrio, o sea, de zona. Esto son una de las promociones más antiguas que hay de vivienda pública en Cádiz, y hemos decidido hacer el proyecto global de toda la zona con rehabilitando 100 viviendas antiguas y generando otras 100 viviendas más. Y bueno, en cuanto a las reflexiones, si voy mal de tiempo me avisas, Vanessa, si me dices, bueno, por terminar un poco algunas reflexiones que me parecían interesantes. Algo que me ha llamado siempre la atención es que en muchos sitios la responsabilidad de la política de vivienda, bueno, evidentemente es de las comunidades, pero al no desempeñarla o desempeñarla poco, por así decirlo, en el caso, por ejemplo, de Andalucía, pues la máxima responsabilidad está en los ayuntamientos, y en muchos de los ayuntamientos de Andalucía, desconozco cómo funciona aquí, pero en Andalucía prácticamente toda la competencia de vivienda la ejercen empresas. Quiero decir, empresa. Al final una empresa, bueno, pues tiene que ser viable económicamente y tiene que tener y generar, ¿no?, unos ingresos. Con lo cual se hace bastante incompatible hacer política de vivienda desde algo que es puramente empresarial y que necesita mantenerse en el tiempo. Y bueno, hacer vivienda de alquiler desde ahí o hacer vivienda social resulta algunas veces bastante incompatible. Estamos hay que generar espacios públicos que defiendan la vivienda, igual que lo hacemos en servicios sociales, no solo a través de una actividad empresarial. Por otra parte, como digo, ahora mismo estamos sufriendo una gentrificación y una turistificación exagerada. Estamos expulsando a toda la población a terrenos limítrofes, y una de las cuestiones que nos hemos planteado es hacer un estudio demográfico
porque entendemos que la demografía y vivienda es fundamental. En la medida en que nosotros estamos perdiendo vivienda para irse a la metrópoli alrededor y al mismo tiempo pues nos estamos quedando con una población envejecida donde menos niños nacen de todo el país prácticamente, o sea, una pérdida de los índices de natalidad impresionante, y al mismo tiempo sí tenemos un volumen mucho mayor de vivienda, o sea, contamos con 20.000 viviendas más en todo ese periodo que se fue gente, tenemos más vivienda, porque claro, los años del boom, como sabéis, y de la crisis estafa inmobiliaria, todos esos años generó mucho parque de vivienda, con lo cual tenemos mucho menos población, pero realmente tenemos mucho más vivienda. O sea que el problema es realmente el uso que se le está dando a la vivienda, ¿no? Si la vivienda está vacía, si la vivienda es turística, pues evidentemente estamos construyendo ciudades que no son para los ciudadanos, que no son para sus habitantes, que son para otros usos, y le estamos dando a la vivienda otro uso. Y eso es lo que queremos demostrar con el estudio demográfico que estamos haciendo. Me pregunto, pues eso, ¿no? Cómo la falta quizás de consideración o de ética, ¿no? Aquí decíamos, ¿no? Las ciudades codiciadas, Cádiz o como Barcelona somos ciudades codiciadas por motivos diferentes, ¿no? Pero también porque son ciudades bonitas, agradables, que atraen a población. En Barcelona también por el empleo, en Cádiz, de luego, por el empleo no es, ¿vale? En Cádiz por el empleo no es, pero sí son ciudades muy agradables, muy cómodas de vivir y, bueno, pues hay mucho afán por comprar vivienda en Cádiz que nos está expulsando. Hay grandes acaparadores, efectivamente, en la ciudad hay grandes acaparadores, pero también hay pequeños acaparadores. O sea, muchas veces la codicia no está solo en los grandes, hay codicias individuales, ¿no? Y eso uno a uno está mermando el parque de vivienda. El 26% de la compra de vivienda, el 26% de la compra de vivienda en Cádiz sabemos que es por inversión. O sea, que es un dato también. Y realmente sorprende algo que comentaba también ayer Lucía, que sale en prensa, ¿no? Cómo se aconseja desde determinados portales de inmobiliaria hacer contratos estacionales, por ejemplo, para burlar el tope. O sea, se dice claramente, ¿cómo puede usted burlar el tope del 2% de la subida? Pues lo que tiene que hacer es, haga usted un contrato estacional. Y se dice abiertamente, o córtele usted, no lo renueva el contrato y cuando lo finalice le hace usted un contrato. Y se habla a cara descubierta con ese descaro de algo que sabe que detrás hay un montón de necesidad de un montón de gente, ¿no? Entonces, es bastante escandaloso. Bueno, pues no sé, quizás me deje cosas, pero como vamos a seguir, nada, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Barcelona y a Lucía y a Vanessa y a toda la gente, porque también vuestras políticas de vivienda son un referente para nosotras y seguimos aquí. Y mientras que se hable aquí, en este foro y con estos términos, creo que vamos por buen camino. Com si vols fer-ho des d'aquí. No, prefiero. Bueno, sí, buenas Esplada, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada me gustaría agradecer al Ayuntamiento por la invitación a participar en la Generalitat en esta tercera edición de las jornadas FAR, que para nosotros son un referente. A mí me gustaría en estos 10 minutos que tengo condensar la información de lo que nosotros hemos denominado la Vía Valenciana de Vivienda, que es un nuevo modelo de vivienda que queremos o que estamos impulsando desde la Generalitat Valenciana. Para ello analizaré inicialmente la situación de partida, recogiendo lo que ha comentado Vanessa, ¿no?, de esa sobreoferta, para luego ya centrarnos en las políticas públicas que está desarrollando y ya por último hablar de los retos pendientes futuros, tanto a corto, medio como largo plazo. Respecto a la situación de partida, creo que tengo yo el mando aquí, ¿no? Sí. Respecto a la situación de partida, a ver, ¿va? Es que es un preci estos. Muy bien. Bueno, ya se ha comentado, el modelo inmobiliario valenciano anterior, que no modelo de vivienda, sino modelo inmobiliario, porque únicamente se desarrolló la vivienda como un bien de mercado, nunca como un derecho, yo creo que es contrario a todo lo que se debe hacer. O sea, todas las agendas internacionales, los objetivos del milenio, las agendas urbanas anteriores, pues por parte de los gobiernos autonómicos y también de los gobiernos locales, se hizo todo lo contrario.
Y se hizo todo lo contrario porque, como también ha señalado Vanessa, era un modelo ideológico, un modelo que desarrolló el territorio, si me permitís el símil, cogiendo de la mano a la turistificación y al desarrollo inmobiliario especulativo. Los dos se subieron en un vehículo privado y a partir de ahí desarrollaron el territorio valenciano durante más de 6 décadas, porque no es un modelo reciente, sino que es un modelo desarrollado o iniciado en la época del desarrollismo franquista, que ha tenido unos efectos tanto sociales como económicos como demográficos. Y ha generado grandes desigualdades respecto a las cuestiones demográficas de esa planificación territorial únicamente desarrollada con lógicas privadas y no con lógicas públicas, la densidad de población. Actualmente la Comunidad Valenciana tiene una densidad de población de 218 personas por kilómetro cuadrado, no es de las más altas de España, pero se ve perfectamente esa división, esa desigualdad entre más de 500 personas situadas en el litoral y menos de 20 en el interior. Es decir, hay una brecha, o sea, genera una brecha territorial que influye, como he comentado antes, a las políticas públicas de cualquier índole que se quieran desarrollar actualmente por la Generalitat Valenciana. Y otro de los elementos fundamentales de este modelo es la sobreoferta de vivienda. Ese ejemplo que también se ha comentado anteriormente. Actualmente el parque de vivienda de la Comunidad Valenciana es de alrededor de 3,5 millones de viviendas por una población de 5 millones, por lo tanto toda persona, toda unidad de convivencia tendría que tener acceso a una vivienda, ¿no? Si las lógicas públicas imperarán, pero no es así. De las cuales, de esas 3,5 millones de viviendas, 1,1 millón se desarrolló durante el periodo del boom, ¿no? Del 1991 al 2010. Para ver, si me permitís la barbaridad de este desarrollismo, se puede ver que desde el 2011 al 2009, en 2019 únicamente se construyeron 58.000 viviendas. Y este modelo de sobreconstrucción, de oferta, solo desde el ámbito privado, de ese total de viviendas, que esto es importante, de 1,1 millón únicamente el 13% estuvieran destinadas a vivienda de protección pública, que no a régimen de alquiler, sino también a regímenes de venta con calificaciones que van desapareciendo. Pues de ese modelo surgió lo que denominamos el fantasma de la burbuja, que son datos como 20.000 inmuebles a mitad construir en diferentes fases de construcción, los esqueletos. Son inmuebles, edificios unifamiliares, toda tipología de inmuebles que se pueden imaginar, pero también provocó la aparición de medio millón de viviendas vacías. Y por último, un dato que además es reciente, se publicó ayer, lunes, por parte de la Generalitat. Hemos detectado un total de 194.000 viviendas irregulares construidas fuera de ordenación. Ese es el panorama que se desarrolla a consecuencia de la política del modelo inmobiliario valenciano. Pero también, y esto lo he señalado porque entiendo que no es un tema menor, también supuso la desaparición del modelo financiero valenciano. Es decir, las cajas de ahorro valencianas, las dos más importantes, como era Bancaixa y la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, se nacionalizaron y se vendieron a banca catalana. Inicialmente Bancaixa se incorporó en Bankia, luego vendida la Caixa, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo fue vendida a Sabadell, una desaneada, pero también el Banco de Valencia, que era el banco referencia del sector financiero, ¿no?, de la burguesía valenciana, también fue rescatado con 6,1 mil millones de euros. Por lo tanto, el sistema financiero valenciano desapareció. Que eso lo que ha provocado también es una oligopolización del sector financiero y, por lo tanto, una falta de democratización que influye también en la capacidad que tiene la Generalitat de buscar financiación privada para algunos proyectos. Otro de los elementos de esta sobreoferta es, por supuesto, la emergencia habitacional, porque al desarrollarse tanta vivienda simplemente con una lógica de oferta privada, no con una lógica pública, lo que provocó es esa atomización de la propiedad que luego se concentró en manos de unos pocos actores, lo que provocó 125.000 ejecuciones hipotecarias en el periodo del 2007 al 2016. También esa concentración de propiedades en manos de unos pocos está provocando aumentos constantes del precio de la vivienda. En los últimos 4 años ha subido el precio de compraventa un 20%, pero es especialmente relevante el aumento constante trimestral del precio del alquiler, que en el último año ha subido un 17,5%, lo que ha provocado una fractura del mercado, mejor dicho, una fractura entre el mercado y la demanda social. Y me explico, ¿el mercado funciona? Sí, funciona. El mercado inmobiliario actualmente en la Comunidad Valenciana está funcionando. Se venden viviendas. Todos los años, todos los meses superamos el récord de ventas de vivienda de los años anteriores. Pero eso no significa
que ese mercado esté atendiendo las demandas habitacionales de la gran mayoría de la sociedad. Todo lo contrario, cada vez se distancia más, por lo tanto, es necesario desarrollar una política de intervención pública, y repito, de intervención a ese mercado para regularlo y para corregirlo, porque no está funcionando y está generando auténticas situaciones de emergencia habitacional, tensión habitacional. Y por último, tampoco, desgraciadamente, actualmente no podemos dar respuesta a todas las necesidades habitacionales a través del parque público, porque, como pueden ver, es un parque público exiguo que no llega ni al 1%, está por debajo de la media incluso de las otras comunidades autónomas españolas. Esto es debido a que esa falta de política pública de vivienda, no únicamente esa falta pública de política de vivienda, sino que ese modelo ideológico también supuso, como ha comentado la compañera de Cádiz, la venta del parque público de viviendas. Aquí tienen datos. En el 1994, desde la Generalitat Valenciana, gestionábamos 37.558 viviendas y en el día de hoy, datos de ayer, gestionamos 14.631 viviendas. Esta es la primera legislatura en la cual el parque público de vivienda no ha menguado. En el resto se ha ido vendiendo paulatinamente esas viviendas y, por lo tanto, no podemos atender ni siquiera a las personas que están en el registro de demandantes, que también a día de ayer eran 12.306, que entendemos que la necesidad habitacional son muchas más, pero bueno, para que tengan un dato comparativo. Y frente a esta situación, estas dinámicas, que compartirán conmigo que no son sencillas, que estamos desarrollando para poner fin a este modelo, pero también para desarrollar un nuevo modelo de vivienda. Lo que les voy a mostrar ahora, exponer ahora, es políticas desarrolladas en esta legislatura. Nosotros no tenemos un marco previo. Me corrijo. El marco previo que nosotros encontramos en el Botánic 1 fue una ley no desarrollada, la 2/2017, la Ley Función Social de la Vivienda, que supuso un avance, pero insisto, no está desarrollada. Una Dirección General de Vivienda y el Programa Estatal de Vivienda. Eso es lo que nos encontramos. A partir de ahí nosotros desarrollamos en este Botánic 2 una Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Esto parece un hecho baladí, pero creo que es importante porque somos, creo, si no me equivoco, la única Consellería de Vivienda en el ámbito autonómico regional que no comparte la competencia con otras materias de una importancia igual o superior entendidas por el desarrollo de las políticas, ¿no? Aquí Cataluña es un ejemplo, que vivienda acaba de pasar, está en servicios sociales y ahora ha pasado, creo, política territorial, si no me equivoco. Ahí tenemos una Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, una Consellería del Hábitat que nos permite abarcar todo el ámbito competencial que exige las políticas de vivienda y las políticas del hábitat, y además bajo la responsabilidad de una vicepresidencia segunda del Consejo que le dota de un mayor protagonismo en el día a día de las políticas de la Generalitat. Al llegar, iniciamos un plan estratégico, el plan Hábitat 2030, para ver, esta es la situación, ¿qué hacemos? Y ahí se estableció una serie de principios, una serie de líneas de trabajo. Primero, necesitamos dinero, se ha comentado antes, sin dinero no hay política pública. Hemos conseguido un aumento presupuestario del 114%, en los presupuestos del 2023 se aprobarán en las siguientes semanas, pero bueno, entendemos que, a no ser que haya una crisis de gobierno, los presupuestos se aprobarán por el Parlamento y hemos realizado un aumento, como comentaba, de 114%. El presupuesto de 2023 asciende a 402 millones de euros, pero también otra de las líneas de trabajo que entendíamos esenciales era implementar un nuevo modelo de cogobernanza, un nuevo modelo de relación tanto de la Administración con la ciudadanía como de la Administración autonómica con la Administración local, porque debe ser una aliada en el desarrollo de nuestras políticas. Iniciamos la implementación de las oficinas Xaloc, que son las oficinas comarcales y locales de vivienda, que tienen vocación de estar implementadas en todas las comarcas del País Valencià y también en todos los municipios con más de 20.000 viviendas. Son las oficinas, muy someramente, que nosotros damos la financiación completa para que el municipio en cuestión pueda contratar personal, espacios de trabajo, etcétera, etcétera, y tienen acceso a todo el abanico de políticas públicas de vivienda que realizamos desde los diferentes departamentos de la Consellería. La verdad es que están funcionando muy bien. Pero además también nos basamos en 3 pilares fundamentales de acción. El primero, y uno de los más importantes, la ampliación y mejora del parque público, datos. En esta legislatura hemos conseguido aumentar el parque público en 1.187 viviendas por la vía de la adquisición, con una inversión de 71 millones de euros, ubicadas además en 98 municipios. ¿Cómo hemos conseguido ese aumento? Pues gracias a 2 mecanismos que para nosotros han sido fundamentales. El primero, el derecho de tanto y retracto, con una mejora a través del Decreto Ley 6/2020, que nos ha permitido adquirir 783 viviendas por 44 millones de euros. A través de la adquisición de viviendas, tanto en compraventas
que intervenimos, ¿no?, en la adquisición preferente de viviendas de protección pública, pero también de transmisiones singulares, que no solo nos ha permitido ampliar el parque público, sino también nos han permitido hacer frente a amenazas de emergencia habitacional que había en algunos casos, como por ejemplo este viernes vamos a firmar un tanto y retracto que si no hubiéramos intervenido a través de este mecanismo hubiera supuesto el desahucio de más de 70 familias, 72 familias. Por lo tanto, ampliamos el parque público y también garantizamos el derecho a la vivienda de estas familias. Pero también otro de los mecanismos fundamentales ha sido la compra directa de vivienda. Hemos desarrollado diferentes normativas para poder acceder directamente al mercado y evitar situaciones de concursos o similares, generando también gracias al desarrollo del decreto ley de tanto y retracto unas áreas de escala municipal que se llaman las áreas de necesidad habitacional, las cuales nos habilitan a poder establecer políticas de urgencia en materia de vivienda, sobre todo relativas a la adquisición. Y ya por último, muy rápidamente, porque me estoy yendo del tiempo, disculpad, el plan ADA, que es el plan de adquisición de habitatge, que es un plan el cual nosotros subvencionamos el 100% de la compra a los ayuntamientos, 100%. Ni un euro más ni un euro menos, y cuesta 20.000 euros, que está dando buenos resultados. El segundo año de implementación ya estamos contentos. Y por último, hemos retomado las políticas de promoción pública o promoción de vivienda en régimen de alquiler asequible. Mejor dicho, las hemos iniciado porque antes se promovía pero a través de la administración pública, pero para venta. Y tenemos en proyecto más de 3.000 viviendas en desarrollo a través de la promoción propia, a través de la colaboración público-privada en el marco de los fondos Next Generation, y también estamos iniciando proyectos público-cooperativas que se verán reforzados con un nuevo decreto de protección pública que dotará de mayor protección a la vivienda de protección pública, tanto de régimen público como de régimen privado, fomentando la asequibilidad y el alquiler de esta tipología de viviendas. Continúo. Garantizar función social de la vivienda. 3 ideas. Paquetes de ayudas diversos. La primera vez que se ha desarrollado una unidad de servicio para acompañar y apoyar, asesorar a las unidades de convivencia en frente de situaciones de emergencia habitacional. Más de 2.000 casos intervenidos directamente, es decir, cuando ya había un hecho fehaciente de pérdida de vivienda. Todos los casos que han llegado a la Generalitat Valenciana los hemos paralizado. También hemos desarrollado normativas, reglamentos para sancionar el uso impropio de la vivienda, como es las viviendas vacías, y estamos ultimando un decreto ley, que si va todo bien se aprobará dentro de 2 semanas, esperemos que sí, el cual nos permitirá un mayor control y una mayor regulación en la actividad de los grandes tenedores de vivienda, sancionando aquellas actividades contrarias a la función social y también beneficiando e impulsando las actividades de los grandes tenedores que acompañan a nuestras políticas, porque entendemos que un gran tenedor per se no es un actor contrario a las políticas de vivienda. Y ya por último, en el marco de las políticas desarrolladas, rehabilitación y regeneración urbana, como ha comentado en el inicio en la primera mesa, un pilar del presente y del futuro. 3 líneas de actuación: rehabilitación de edificios residenciales y viviendas, con una inversión acumulada de 300 millones de euros en esta legislatura; rehabilitación de edificios públicos, con una inversión acumulada de 100 millones, con diferentes planes a nivel municipal, a nivel también autonómico; y por último, y aquí sí que me voy a detener, programa de regeneración urbana, donde la escala de acción es la escala barrios, que entendemos que es la escala en la cual se ha de actuar para transformar nuestras ciudades. También, si va todo bien, porque nunca se sabe si falta algún informe, esperemos que no, la semana que viene, no la próxima, publicaremos la resolución de nuestro programa Barrios de los fondos europeos Next Generation. Como creo que no se lo han comentado, en el Real Decreto que desarrolla los programas Barrios se establecía una obligatoriedad de que el 30% del total de las inversiones que iban a rehabilitación se debía destinar a regeneración urbana. Nosotros ese 30% lo hemos destinado durante este 2022 a una convocatoria de concurrencia competitiva a los ayuntamientos para que presentaran sus barrios para regenerar, además, barrios con necesidad de rehabilitación, barrios vulnerables, tanto a nivel arquitectónico como a nivel socioeconómico. Teníamos un presupuesto de 80 millones de euros, teníamos un poco de preocupación por no llegar a la totalidad y hemos recibido ofertas que superan los 80 millones por una cifra que alcanza los 155 millones de euros. Por lo tanto, ha sido un auténtico éxito y entendemos que hemos logrado un impulso con estos fondos que será muy favorable en un futuro. Y también, por último, el pasado viernes el Consell aprobó la primera ley de barrios de la Comunidad Valenciana. Por último, retos. Se ha comentado aquí, mejora de la financiación pública. Comparto lo que han dicho en la mesa anterior, no quiero repetirme, pero necesitamos mayor mecanismos de financiación pública, porque actualmente vivimos en un sistema financiarizado, por lo tanto, las subvenciones no son suficientes para atender a las demandas
sobre todo no solo del sector, sino también del sector privado promotor, cooperativas, etcétera, etcétera. Nosotros ahora mismo, el jueves, publicaremos la primera fase del derecho de superficie y colaboración público-privada vía fondos Next Generation. Vamos a máximos, a 50.000 euros por vivienda. Los promotores están diciendo, no sé si entraremos, porque como han comentado, no nos financian. Y el promotor le está, por así decirlo, intentando convencer al fondo de inversión en cuestión para que les dé dinero para poder entrar. Porque aún alcanzando ese máximo de 50.000 euros por vivienda, no les financian esta tipología de actividad. Por lo tanto, la financiación pública es esencial y ahí el Estado es el que tiene el papel fundamental. Luego, también, reparto competencial, clarificación de reparto competencial. No es cierto que, o al menos no se materializa así, que la comunidad autónoma sea la que tiene la exclusividad en competencias de vivienda. No podemos intervenir en arrendamientos urbanos, no podemos intervenir en la ley de enjuiciamiento civil, frenar emergencia habitacional, no tenemos capacidad tampoco en temas de créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos muy limitados y además, también se ha señalado, el Estado sigue por alguna forma dirigiendo los planes de vivienda que desarrollamos a nivel autonómico. Creo que hay que superar ya y hay que dotar de confianza a las comunidades autónomas porque no es normal que un programa estatal de vivienda nos tengamos que acoger a las líneas marcadas por el Estado porque no es la misma realidad de vivienda la que tiene en Extremadura que la que tenemos en el País Valenciano y esto es muy importante reivindicarlo, a ver si se aprueba de una vez la ley estatal de vivienda. Y ya por último, para hacer una reflexión en el ámbito de positivo, creo que desde la Generalitat Valenciana se está sentando unas bases de trabajo para, como comentaba, iniciar un nuevo modelo de vivienda que ponga freno a las dinámicas impuestas por modelos de décadas anteriores, pero también que desarrolle un nuevo modelo de hábitat, un nuevo modelo de vivienda que sea sostenible a nivel económico, social y medioambiental y que de verdad garantice el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía, ese derecho democrático universal que es nuestro cometido en el día a día de nuestro trabajo. Simplemente eso, muchísimas gracias por vuestra atención. Moltes gràcies, Alejandro. Sí. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Ha quedado poquito tiempo, ¿no? Pero voy a tratar de sintetizar y explicar en un contexto general lo que está pasando en Chile y específicamente lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Vivienda. Y aprovecho además de agradecer al Ayuntamiento, a Lucía, a Vanessa, a Javier, con quien hemos estado compartiendo estos días y efectivamente ha sido muy nutritivo el conocer diversas experiencias, el escuchar los debates que se están generando acá, venir desde Chile, donde nos ha tocado asumir un gobierno transformador, que es el gobierno del presidente Gabriel Boric, y que en la mayoría de los casos, quienes somos parte además de este gobierno, venimos desde las organizaciones y los movimientos sociales. Entonces tenemos esta impronta de buscar las transformaciones a través también de las políticas públicas, de lo político, de lo cotidiano, y que es uno de los desafíos grandes que tenemos, y en torno al Ministerio de Vivienda también. Para nosotros es muy importante tener el escenario de movilizaciones sociales como una de las cuestiones importantes que ha sucedido en nuestro país. El 2019 se produjo un estallido social donde hubo una movilización muy grande y en la que la radicalización también fue parte de aquello. Ese movimiento que se generó de manera autónoma, que no tenía una conducción política, lo que venía era a decir y a cuestionar todo lo institucional, a todas las instituciones. Eso significaba Estado, partidos e incluso a los propios movimientos y organizaciones, que a diferencia de lo que pasó en el año 2011, donde los estudiantes principalmente universitarios salieron a la calle a reivindicar el derecho a una educación gratuita e igualitaria para todos, este movimiento del 2019 tiene una característica popular. Son los sectores populares quienes se comienzan a movilizar y esa radicalidad que se expresa en la calle, lo que viene a decirnos es queremos cambiar nuestras condiciones de vida. Chile efectivamente ha ido cambiando y ha superado la pobreza, pero también
se ha generado una brecha gigantesca entre ricos y pobres. Eso ha ido aumentando en el tiempo. En particular, en vivienda, hemos construido muchas viviendas a lo largo del tiempo, pero el déficit habitacional hoy día alcanza más de 500.000 viviendas. Y eso tiene que ver con que nosotros hemos construido viviendas, pero no necesariamente ciudad. Y esa es una de las autocríticas que hoy día hacemos también desde la institución. Decimos, queremos ir modificando la forma en que hemos mirado la planificación de la ciudad, más allá de pensar solo en la vivienda, sino que también ir pensando en la calidad de vida de aquellas y aquellos que van a habitar en esos lugares, y eso es una deuda histórica que tenemos, una deuda pendiente como gobierno. Y es por eso que desde el Ministerio de Vivienda en particular, lo que se ha venido generando es ratificar un acuerdo que tuvo el presidente Gabriel Boric con las organizaciones y los movimientos de pobladores, que fue el acuerdo de la Castrina, en donde lo que se busca es el diálogo entre la ciudadanía, entre el pueblo y la institución. Y que efectivamente lo que hagamos ahí es pensar en esta planificación de una manera distinta, donde la actoría de las habitantes, de los habitantes, efectivamente esté en el centro de la transformación. Y eso también nos ayuda en el marco de un plan de emergencia habitacional que tenemos hoy día en nuestro país, que es la única gráfica que traje porque esto lo expresa todo. El plan de emergencia habitacional, que en Chile los niveles de desigualdad son abismantes, pero también durante la pandemia, y que fue lo que produjo el COVID, nos llevó a retroceder en la movilización social por un lado, pero también afectó mucho a los sectores populares y principalmente a las mujeres. Hemos retrocedido lamentablemente en la batalla contra la pobreza varias décadas. Esto se ha expresado en el alto costo de la vida, en la migración, en la ocupación de terrenos de manera irregular, el crecimiento de los campamentos, de las tomas. Estas ocupaciones ha sido el estallido silencioso que hemos tenido durante este proceso y que nos hace mirar este fenómeno mucho más allá. Y para eso el plan de emergencia, viene a buscar diversas alternativas. En eso, como ministerio, tenemos algunos objetivos que tienen que ver con disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, y que esto tiene que marcar la diferencia también en torno a lo que hemos venido haciendo o lo que se ha venido haciendo por parte del Estado, de mirar este déficit no solo en el ámbito numérico, sino que también en el humano, que es aquello que queremos ir modificando. Por otro lado, desarrollar iniciativas de inversión normativa que promuevan el enfoque intersectorial sustentable de género e inclusivo en proyectos de ciudad y barrio. Ir mirando en las diversas escalas lo que tenemos que hacer y también con una perspectiva de género en donde principalmente quienes acceden al subsidio, en este caso de vivienda en nuestro país, son jefas de hogar, son mujeres. Por otro lado, aumentar los niveles de equidad e integración a través de la planificación territorial, una integración resiliente, sustentable, coordinada y multisectorial. Es decir, que no es solo una labor del Ministerio de Vivienda, sino que de todas y todos los actores. Fortalecer la participación ciudadana y la autogestión en los procesos urbano-habitacionales a través de los mecanismos y estrategias de diálogo, formación y acompañamiento social que han estado bastante débiles a lo largo de este tiempo. Por otro lado, modernizar la gestión interna a través de la mejora de los procesos, potenciando las capacidades de los propios territorios y enfatizar también en que somos un gobierno feminista y una transversalización de la política de género en cada uno de los ministerios hoy día del Estado. En cada repartición, en cada cartera, tenemos una encargada de género que ayuda a mirar desde esta perspectiva también el cómo desarrollar las políticas públicas. Y como parte de las estrategias que tenemos en este plan de emergencia 2022-2025, tenemos el recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional. Tenemos una necesidad de potenciar el rol del Estado y pensar las ciudades en espacios no solo en pequeña escala, sino que también
en escalas mucho más grandes y que efectivamente podamos apuntar como un ente planificador. Por otro lado, tiene que ver con metas numéricas y que es un compromiso de gobierno. Construir 260.000 viviendas en el periodo de gobierno, que son 4 años. La meta son 65.000 viviendas al año. Eso significa que tenemos que seguir acelerando, o más bien acelerar mucho más el paso de lo que estamos haciendo, y esa es una tarea fundamental en la que los diferentes actores tienen que participar, y para eso el diálogo va a ser fundamental. Diversificar las formas de acceso a la vivienda, que eso también es parte de los desafíos. En Chile existen pocas formas en las que las personas pueden acceder a la vivienda y por eso las iniciativas vienen en torno a un sistema de edificación directa en donde seamos nosotros mismos como ministerio quienes planifiquemos en grandes paños de terreno en conjunto con las organizaciones y las familias, que no sigamos entregando solo a los privados la construcción y la planificación de la ciudad. Por otro lado, un programa de vivienda para organizaciones de trabajadoras y trabajadores, el cual ya está en funcionamiento, que sean los propios sindicatos quienes lleguen a proponer y quienes trabajen con sus patrones, digamos, con sus empleadores, quienes van a poner el suelo, y las trabajadoras y trabajadores efectivamente van a poder acceder a viviendas con mucha más dignidad. Por otro lado, tenemos el programa de vivienda a precio justo, que tiene que ver con implementar una política de vivienda pública en donde el arriendo que se come hoy día en nuestro país, incluso más de la mitad del salario, del sueldo de las familias, que podamos intervenir en ese mercado y que pongamos viviendas con un arriendo a precio justo, que efectivamente las familias trabajadoras puedan acceder a este tipo de viviendas. Por otro lado, tenemos el programa de vivienda municipal, que es que los propios municipios van a poder administrar las viviendas que se van a poner, digamos, en conjunción y que vamos a trabajar desde el ministerio. Por otro lado, el programa de autoconstrucción e industrialización de la vivienda, que ya tenemos en la región metropolitana 2 proyectos que se van a comenzar a ejecutar con la industrialización, que es también parte de las innovaciones que estamos implementando desde el Gobierno y del Ministerio de Vivienda. Profundizar el programa de cooperativas, que lamentablemente en el Ministerio no existía una política clara en torno y una planificación estratégica sobre las cooperativas. Hoy existe una unidad específica que está trabajando con las propias organizaciones en la implementación y adecuación de lo que tenemos que hacer en torno a las cooperativas y la economía solidaria, por supuesto. Por otro lado, profundizar mucho más los programas de microradicación y pequeños condominios, que es para que los niveles de hacinamiento que existen en muchos barrios y poblaciones en nuestro país y que esas familias cuentan con un terreno, pero el nivel de convivencia y de vida que tienen en espacios muy reducidos puedan poner a disposición sus terrenos y que nosotros como Estado vamos a construir en altura digamos, esta densificación en pequeña escala, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas y entregar dignidad. Por otro lado, el programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que esto significa que familias de estratos sociales más bajos puedan convivir y vivir con familias que el registro social de hogares, que es el instrumento de medición para obtener subsidio en nuestro país, digamos, que están más altos, digamos, en ese registro, puedan vivir en conjunto y que no sigamos solamente segregando la ciudad y mandando a las familias más vulneradas a las periferias de nuestras ciudades sin la posibilidad de desarrollo, sino que más bien que exista este encuentro en la ciudad. Y por otro lado, que es un ámbito bastante importante, no sé cómo estoy de tiempo, pero vamos que se puede. Por otro lado, tenemos este ámbito de trabajo que es el diálogo permanente, donde se ha inaugurado y se ha creado un centro de formación y diálogo en que queremos establecer una relación del Estado con los habitantes, apuntar a iniciativas de diálogo ciudadano, estableciendo una forma de relación próspera entre ambos, afrontar la crisis y las transformaciones con el aporte de las organizaciones y los habitantes, profundizar el vínculo con los territorios, que es algo
que hoy día necesitamos hacer muy densamente y muy profundamente por el nivel de desafección de la política que existe en nuestro país, por la desconfianza que se ha instalado y que lamentablemente crece día a día contra las instituciones o nos miran con mucha desconfianza. Entonces tenemos que apuntar a un trabajo territorial mucho más adecuado y que tenga un vínculo mucho más cercano, digamos, desde las instituciones o más bien las instituciones con las propias comunidades. Y programas con protagonismo de las organizaciones, de las comunidades, y esto como un factor relevante en el mejoramiento de la calidad de vida, y eso significa dignidad. Lo que nosotros hoy día estamos haciendo, no solo desde el Ministerio de Vivienda, sino que también desde el gobierno y desde las instituciones del Estado, es aportar y mirar con mayor profundidad las necesidades que se han generado en nuestro país durante este tiempo y que lamentablemente la pandemia ha profundizado aún más, y por eso nuestro gobierno no solo dice que es un gobierno transformador, sino que estamos trabajando en eso, estamos apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas, y como la impronta que nos puso Vanessa, esto de tratar de terminar, aunque tenemos hambre a esta hora, pero terminar diciendo que tenemos un tremendo desafío y que no es solo un desafío que se esté generando en Chile, sino que es un desafío que tenemos en los diferentes países y en los diferentes territorios, de mirar con mucha más humanidad a la política, que lo que estamos haciendo efectivamente es política, no solo política pública, sino que esta política dura también que a veces nos toca, pero que humanizar y tener el sentido de que nosotros lo que buscamos es efectivamente transformar la vida de las personas, es lo que estamos haciendo y a lo que estamos apostando día a día, y que eso es lo que me tiene aquí hoy día en Barcelona compartiendo con ustedes, el buscar el eje transformador de nuestra gente, de nuestros pueblos. Así que muchas gracias. Una mica de... Bueno, després d'aquestes emocionants paraules, emocionante, por parte de todos, pero es verdad que la vía latinoamericana tiene un algo que es muy especial. Bueno, yo me quedo, me imagino que ara vendran les preguntes, jo sí que de tot el que s'ha dit, com a Ajuntament, i m'imagino que com a activistes, no? Que totes en algun moment hem estat, sí que, a veure si recollint també el que deia la Doris, la via del diàleg. Per mi, dels eixos que haurien de ser eixos troncals de la política de qualsevol administració és el diàleg i el coneixement de l'altre. Entre administracions, entre països, entre ciutats, perquè si no hi ha diàleg hi ha desconeixement i el desconeixement genera molta desconfiança. Això és així tal qual. Bueno, llavors ara venen les preguntes. La escasez de suelo disponible en las ciudades obliga a repensar el futuro de la política de vivienda. ¿Cómo pasar a una gestión metropolitana desde múltiples escalas y competencias segmentadas? Soc incapaç de saber qui tindria més sentit que contestés aquesta pregunta. Potser l'Alejandro vale, si vols. y potser també Cádiz. Lo digo porque como vamos cortos de tiempo, para no contestar todo el mundo la misma pregunta. Vale, pues yo me voy a ceñir un poco a nuestra experiencia, ¿no? Y a los límites competenciales y también de distribución administrativa, ¿no? De descentralización administrativa. Nosotras, desde la Administración Autonómica, echamos en falta un modelo metropolitano similar al de Barcelona. Valencia no tiene un modelo metropolitano consolidado y tampoco en la zona de Alicante y Elche. Si esas dos zonas tuvieran un modelo metropolitano para poder aplicar las políticas desde ese ámbito de gestión y tener un desarrollo directo, para nosotros sería muchísimo más sencillo, porque ya tendríamos cubierta alrededor del 65% de la población que actualmente reside en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hace falta modificación normativa y también voluntad política, y yo ya también diría, como he comentado anteriormente, que también es necesario un cambio del sentido competencial de las políticas de vivienda, y ahí el Estado todavía tiene muchísimo que hacer para dotarnos de esa capacidad de impulso.
Y respecto a las múltiples escalas y competencias segmentadas, bueno, en relación a la misma idea, nosotros a través de las oficinas ALOC intentamos dar ese perfil de segmentación de las diferentes políticas que desarrollamos en ese nuevo modelo de cogobernanza, de diálogo, como ha comentado, esencial entre administración autonómica, administración local, administración y ciudadanía y también entre administración y tercer sector o movimientos sociales. Y nosotros en ese aspecto lo hemos simplificado o hemos podido abordar esa relación porque, como comentaba en la intervención, tenemos 4 áreas de trabajo bien segmentadas dentro de la Consellería, que es ampliación del parque público, garantizar la función social, rehabilitación, regeneración urbana e innovación en la construcción, que nos permite con este nuevo servicio administrativo poder dar una visión holística y global y segmentada de todas las políticas en materia del hábitat. No sé si he contestado la pregunta, pero bueno, es un poco nuestra experiencia. No sé si Cádiz. No, si quieres seguimos. Sí, es que no sé si hay más preguntas. Ah, vale. Bueno, pues comentaros simplemente. En Cádiz, bueno, la experiencia que hemos tenido metropolitana del intento a través de la mancomunidad que se hizo para trabajar, entre otras cuestiones, el tema de la vivienda, realmente, por no mentiros, ha fracasado. Ha fracasado porque finalmente los municipios, primero que están gobernados por partidos políticos diferentes, no hay esa voluntad sino casi un poco de competir, ¿no? Entonces ahora mismo realmente lo que hay una competencia de quién se está llevando más habitantes, ¿no? Es complicado y indudablemente Cádiz necesita sí o sí de esa posibilidad, porque nosotros sí que tenemos el suelo absolutamente vetado, somos una isla, no podemos crecer por ningún lado, pero es complicado, es dificultoso, pero bueno, evidentemente es necesario ese planteamiento y que esté por encima de las políticas territoriales o de los sectarismos más bien. Molt bé. No sé si no hi ha... ¿Tú, Doris, querías decir algo? No, solo comentar, ¿se escucha? Sí. Que efectivamente la escasez de suelo es algo que se da en las ciudades de nuestro país. Efectivamente en Chile nosotros estamos implementando una política de suelo público que ayuda a dotar este plan de emergencia que era el que acabo de presentar para que nos permita construir, pero también pensar en rehabilitar espacios que existen en la ciudad. O sea, la utilización o la revitalización del suelo en los centros de las ciudades, donde tenemos también una oportunidad muy grande y mirar esto desde una panorámica general. O sea, cuando se habla, cuando hablamos de mirar la ciudad en sus diferentes escalas, tiene que ver con esto, con una política grande que lo que vaya haciendo es su bajada, y en eso generalmente lo que falta es la voluntad política de así como ponernos de acuerdo cuando hay diferentes coaliciones, hay diferentes partidos que están gobernando los gobiernos locales o el gobierno más, digamos, el Estado. Entonces, en eso creo que también parte de los desafíos, mirar, bueno, cómo pensamos una política mucho más adecuada y vamos generando digamos, una visión amplia, pero además de eso, en Chile también tenemos un desafío que tiene que ver con que la vivienda no es un derecho, no está en la Constitución, y la ciudad tampoco. Entonces, ¿cómo vamos cambiando la política subsidiaria focalizada en mirar a la vivienda y a la ciudad como un derecho y una garantía que el Estado tiene que solventar y sustentar? Muy bien. Bueno, aquí dice, en América Latina es usual ver ministerios de vivienda y urbanismo con competencias exclusivas. ¿Puede ser posible y funcionaría esta cartera política en España? Tienen que responder ustedes. Claro, es verdad que, bueno, es que esta pregunta no sé quién la ha hecho, pero es muy compleja, porque ¿no? Venimos, es lo que decía Alejandro, venimos de una supuesta competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, pero en cambio el Estado se reserva materias centrales de esa competencia que supuestamente es exclusiva, como la regulación de los alquileres, el acceso al crédito, el régimen de expropiación, el tema, bueno, o sea, cualquier cosa. Y eso significa que uno tiene la competencia exclusiva, pero el poder de actuar, pues, y además si eso le sumas una distribución de los recursos entre las diferentes administraciones
que francamente deja en desventaja a lo local, pues es complicado. Ahora, de allí a yo soy incapaz. Yo lo único que sé es que ahora hemos conseguido poner en la agenda la necesidad de una ley estatal de vivienda. O sea, venimos de un país donde no ha habido ley de vivienda. Hemos trabajado, Sí. ¿no?, con cada comunidad autónoma con su propio margen. Hemos situado la necesidad de esa ley estatal de vivienda que tenemos, yo espero que la veamos aprobarse y a lo mejor, ¿no?, a partir de esa ley se generan las posibilidades, las fuerzas para que se traslade también a nivel estatal en un ministerio con más competencias y con más Recursos. recursos. Y evidentemente todo lo que es el planeamiento urbanístico es que parte de lo que podamos hacer en vivienda tiene que venir de ahí, o sea, que indudablemente sí tiene que ir totalmente interrelacionado, ¿no? Y un poco lo que decías bueno, la reclamación que estamos haciendo de la ley, que, bueno, no se trata de creer en milagros, porque la ley no va a ser un milagro, aunque es muy esperada y es muy necesaria, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en esta historia siempre como el gato y el ratón, ¿no? Y tendremos que seguir insistiendo en rascar el máximo de derechos posibles y los que nos permita esta ley, que no sabemos efectivamente por qué está tardando tanto, ya es bastante sospechoso, desde luego, y reclamar que cuanto antes podamos regular los alquileres, los precios de los alquileres, la penalización de la vivienda vacía, ese tipo de actuaciones que hay que intentar llegar al máximo. Alejandro, y ya sí que acabaríamos. Sí, yo, como señalabas, Vanessa, creo que esta pregunta ha necesitado una reflexión profunda. Yo creo que más allá de si creamos un ministerio con competencias exclusivas en materia de vivienda y urbanismo, creo que lo que sí que necesitamos, y es una idea que también se ha comentado desde el ayuntamiento, es un pacto por el modelo de vivienda que queremos desarrollar. Porque vivimos en un absurdo constante en la relación Estado-autonomía y autonomía-administraciones locales. Para poner dos ejemplos. El programa estatal de vivienda son 14 programas, de los cuales tú tienes un fondo X y tienes que escoger de cada programa. Desde la Generalitat Valenciana se sigue destinando gran parte de esos fondos a las ayudas al alquiler. Y tienes ayudas al alquiler y en el mismo programa tienes una línea que es fomento de la erradicación del chabolismo, regeneración urbana, etcétera, etcétera, que necesitaría una línea propia de fondos. Igual que comentaba de políticas de alquiler, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos sentarnos, reflexionar. Entiendo que el marco de la Ley Estatal de Vivienda hubiera sido una oportunidad muy bonita para esa reflexión conjunta entre Estado y administraciones autonómicas. No se ha dado. Esperemos que se apruebe porque es un paso y, como bien ha señalado, a partir de ese camino seguir transitando para construir de forma conjunta el modelo de vivienda que necesita nuestro país. Doncs amb aquestes paraules esperançades. No. ¿Sí? Solo decir que no, el tener un ministerio que decide y tiene exclusividad no es tarea sencilla. Nosotros tenemos 4.270 kilómetros de país y que en el norte tienen una realidad, en el centro y en el extremo sur es absolutamente distinta. Entonces eso es un desafío constante y una máquina que hay que estar aceitando constantemente y modificando, que no es sencillo. Bueno, con este desafío en el estómago nos vamos a comer i moltes gràcies per ser-hi. Ara m'imagino que la Núria farà les darreres paraules. Jo només per acabar, només dir que fer política d'habitatge també és promoure espais com aquest. Això és tan fonamental com els habitatges nous o com les ajudes al pagament de lloguer, perquè si no hi ha trobades, no hi ha reflexió i sense reflexió i debat és impossible encertar les polítiques que s'estan fent. Així que gràcies per ser-hi, per aguantar. Núria.